Hola a todos. Les voy a explicar en este video este planificador de proyecto fin de grado que les preparé. La idea es que se puedan dar cuenta de todo el trabajo que va alrededor del proyecto fin de grado de una manera más estructurada. Ya lo hemos platicado en en algunas tutorías, en qué consiste. Les he pedido por ahí que fueran avanzando con algunas ideas, explorar los temas, consultar algunos autores, algunos libros, pero ahora que ya vamos terminando el semestre, que ya van acabando su proyecto fin de semestre de séptimo, es importante empezar a visualizar lo que viene después de ello. La idea de esto es que ustedes puedan trabajar de manera independiente, ya que las sesiones con los asesores son limitadas, porque mucho de lo que ustedes trabajan en proyecto fin de grado es el resultado de todo lo que aprendieron a trabajar en los proyectos fin de semestre. La idea es que ustedes, al tener ya experiencia de 7 proyectos, lo puedan hacer de una manera mucho más independiente y que realmente las sesiones con estos asesores sea exclusivamente para una perspectiva profesional, una asesoría, una guía, pero al final de cuentas recuerden que el proyecto es de ustedes y las decisiones de el camino o el resultado al que quieren llegar va a ser exclusivamente de ustedes porque es su proyecto fin de grado. En esta plantilla de Notion le hice algunos cambios, adaptándolos justamente a nuestro modelo educativo y en específico a nuestra facultad de negocios. Estas ustedes pueden buscar en la plantilla aquí en Notion, la van a encontrar. Solamente que hice varios cambios. ¿Okay? En esta primera página de ideas de temas, si ustedes le dan clic, van a poder encontrar una pequeña tabla donde pueden seguir trabajando con las ideas de los temas. En caso de que todavía no hayan empezado, que la idea es que ya hubieran empezado desde hace algunos meses, aquí pueden ir escribiendo. Hay un filtro muy pequeño que es qué tan fascinante o interesante es para ustedes este tema, pero también qué factible es que puedan trabajar. Muchas veces volamos con las ideas y los temas y nos damos cuenta de que en un semestre o en un año no son factibles. Entonces, aquí podríamos descartar. O sea, sí me interesa, pero si no es factible, pues la mejor opción es buscar otra alternativa. Aquí, en la siguiente columna, sería ir planteando algunas preguntas de investigación. ¿Por qué me interesa este tema? Y entonces, esta pregunta de investigación es tratar de encontrar esas incógnitas que a lo mejor ahorita desconocemos y que nos gustaría resolver a lo largo del proyecto. Un filtro más sobre el estatus de si es un tema abandonado, si siguen investigando o el que decidan utilizar para su proyecto. Y aquí algunas etiquetas que las pueden utilizar para relacionarlos con los temas o disciplinas de estudio. Simplemente haciendo un clic, pueden ir agregando los temas con los que vayan relacionados, ¿no? Estos proyectos. Y pueden eliminar las que no consideren. Entonces, ustedes pueden ir agregando las etiquetas con su preferencia. Ahora, si ustedes ya tienen listo el tema, ya lo trabajaron, ya platicaron conmigo o con Marisol, y ya tienen muy definido el tema, podemos ir avanzando con el siguiente esquema, que es un cronograma. Ahorita voy a explicar la bitácora de investigación. Primero quiero centrarme en el cronograma. En el cronograma ya enlisté cada uno de los entregables, digamos, de manera secuencial y propuse algunas fechas en las que ustedes deberían trabajar. Es importante recalcar que cada uno lo va a organizar de acuerdo a su avance de proyectos. Recuerden que a partir de ahora que los proyectos son individuales, cada uno va a seguir el ritmo de trabajo al que está acostumbrado. Estas fechas las recomiendo que las sigan muchísimo.
Si por alguna u otra razón no han escogido el tema, por alguna u otra razón se llegan a desfasar porque tienen más trabajo, se tomaron algunas semanas de vacaciones, que también es válido, hay que descansar un poco la mente, distraernos, las relaciones personales, estar con nuestra familia es muy importante. De hecho, están consideradas las 2 semanas de vacaciones. Si se llegaron a atrasar, traten de apegarse nuevamente a estas fechas. Lo más rápido que puedan les va a servir muchísimo. ¿Ok? En la tercera columna habla sobre el estado, simplemente para que ustedes vayan dándose cuenta si es un trabajo que va atrasado, de acuerdo a las fechas, si es el tema o el capítulo en el que están trabajando, cuál es o a lo mejor es el siguiente capítulo en el que tienen que trabajar, y también una referencia para que liberemos un poquito de dopamina al visualizar las tareas terminadas, ¿no? Entonces, mientras más completados veamos, mejor nos vamos a sentir de que estamos avanzando con nuestro proyecto. Estas otras columnas de notas y fuentes, ahorita no las voy a explicar. Realmente es conectar con otras páginas en las que ustedes vayan tomando algunas notas. Ya no nos dio tiempo de tomar un taller de Notion más a detalle. Simplemente lo voy a dejar para si alguien lo quisiera trabajar, quien me quiere preguntar, adelante podemos tener alguna tutoría personalizada. También aquí anotar las fuentes, que básicamente pertenece al de bitácora de investigación, que vamos a ver más tarde. Y también hay otro filtro que es este capítulo en qué estatus está. ¿Está en estatus borrador o está en versión final? La versión final va a ir acompañada con el estado de completado. Ahora, ¿en qué consiste cada una? Ustedes, si posicionan el cursor sobre el texto, les va a aparecer este botón que dice abrir, y si le dan clic, se va a abrir en este espacio del lado derecho en qué consiste, ¿no? Entonces, el primero, investigación exploratoria, ideas, es básicamente lo que ya tienen en el Classroom. La idea del siguiente año es que todo lo trabajemos desde el Notion. Ya no vamos a utilizar el Classroom para la fase exploratoria, solamente para subir los proyectos finales, y que probablemente vaya a ser en el campus virtual, que a ustedes ya no les tocó, pero a la generación que viene ya será obligatorio hacerlo a través del campus virtual. ¿Ok? Entonces, este texto es para trabajar las primeras ideas, los primeros borradores de lo que estuvieron investigando. Por eso tiene el estatus de trabajando ahora, que tiene aquí una fecha tentativa del 7 de agosto, cuando empezamos el semestre, al 15 de noviembre, que es el día de hoy. Ok, ¿qué pasa si yo ya tengo mi tema? Entonces puedo irme al... bueno, aquí nada más la referencia es que si ustedes le dan clic a estas dos flechitas, la página se extiende y la pueden ver completa. Y simplemente para regresar nos vamos aquí a la ruta que tenemos en la parte superior y le damos en cronograma y regresamos al cronograma que estábamos visualizando. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue a partir del 15 de noviembre hasta diciembre, antes de que nos vayamos de manera oficial de vacaciones? Tenemos dos cosas. Una es el protocolo de investigación y los entregables del proyecto. El protocolo de investigación. Bueno, voy a hablar más rápido en los entregables del proyecto, que fue lo que les presenté al principio del semestre. Dependiendo del tipo de proyecto, que aquí ustedes pueden seleccionar tipo de PFG, que es proyecto de mejora en alternancia, proyecto de emprendimiento o investigación aplicada, seleccionan para que yo cuando entre a su página de Notion o su asesor, podamos clasificar de una manera mucho más rápida. Y lo mismo que les presenté en el PowerPoint de esa vez es el checklist que deben de considerar para este semestre. Y en el caso de un proyecto de mejora de alternancia, es la identificación de la problemática, el marco teórico, entrevista con expertos, los 2 libros, la identificación de las propuestas innovadoras. No es trabajar todavía en la propuesta, sino tener alguna idea de cuáles son las propuestas más innovadoras que existen o que se nos están ocurriendo, pero realmente cuando desarrollamos esta propuesta es el siguiente semestre. Y el protocolo de investigación, que es el que les voy a explicar ahora. El cronograma de acuerdo a la WS, que ahorita también les voy a explicar.
que ya también hay un documento para eso, hay un formato. Ahora, si ustedes escogieron emprendimiento, pues los entregables eran el modelo de negocio sostenible, su alta en Hacienda o al menos la cita confirmada, su proyecto de inversión, incluyendo el sueldo para ustedes, las fuentes de financiamiento, ya sea mi papá me va a financiar, puedo pedir un préstamo, tengo ahorrado, tengo socios, y el cronograma de actividades. Esto va a ser mucho más sencillo de lo que suena. O para los que quieran escoger la investigación aplicada, tenemos igual investigación de la identificación de la problemática, el marco teórico, entrevista con el experto, los dos libros, la identificación de las propuestas y el protocolo de investigación. Ahora, aquí se los dejé con checklist para que ustedes vayan marcando cuáles ya terminaron y cuáles son las que les faltan, ¿no? Esto es simplemente para eso. Solamente el tipo de proyecto que escojan es el que van a seleccionar. Ahora, ¿qué es esto del protocolo de investigación? El protocolo de investigación es, digamos, la estructura de lo que deben de empezar a trabajar ahorita que ya escogieron el tema. Muchos de estos elementos los van a pasar al documento final, pero es importante que desde ahorita lo vayamos definiendo para que tengamos una dirección muy clara de hacia dónde queremos llegar. Viene aquí la explicación de cada uno de estos temas, qué es la formulación del problema, aquí en estos espacios en gris, que le llaman modo cita, no, perdón, modo, ¿cómo le llaman? Destacado. Viene un ejemplo, ¿no? De aquí les voy explicando más o menos. Y esto se los estoy compartiendo de mi trabajo de tesis que estoy haciendo para el doctorado. En la delimitación espacial, temporal y disciplinar también es muy importante. A veces queremos abarcar mucho, pero necesitamos entender que todos los trabajos de investigación o los proyectos de investigación siempre deben de estar delimitados de manera espacial. Viene aquí el ejemplo, de temporal también y disciplinar también. Vienen aquí resaltados los ejemplos. Luego, la justificación, ¿por qué es importante abordar este tema? ¿Por qué es importante resolver esa problemática en tu empresa? ¿O por qué es importante desarrollar ese modelo de negocio que quiero emprender? También les dejo aquí unas checklists. Ustedes pueden ir marcando para validar que al momento de escribir su justificación está cumpliendo con todos los criterios que se requieren. También algunas preguntas detonantes que les pueden ayudar y algunas consideraciones del orden subjetivo y del orden objetivo. También en esta página, si ustedes le dan clic, viene un ejemplo de la justificación que yo utilicé para mi tema de tesis. Viene también cómo plantear las preguntas generales y secundarias de la investigación. Vienen aquí las preguntas. Y luego los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de investigación. Viene también la hipótesis, que es justamente un enunciado afirmativo que intenta resolver la problemática a través de la relación de variables. El cómo resolver un problema, identificando el área logística con la financiera o qué variables son las que estoy involucrando, ¿no? Viene también aquí un ejemplo y, bueno, la bibliografía de estos dos libros que también les voy a compartir por si necesitan trabajar más en la metodología. Estos, digamos, este es el entregable que necesitan trabajar de aquí a diciembre para que cuando lleguen en enero con su asesor sea lo que entablen en la primera sesión. Ahora, viene otro documento que es la planeación del proyecto. Recuerden que es un proyecto fin de grado, por lo tanto necesitamos seguir las buenas prácticas de la gestión de proyectos. Los chicos del ADE y del ADI van a entender muy bien estos temas, pero para los de negocios internacionales viene también aquí un poquito la explicación, ¿no? Entonces, necesitamos un formato de inicio. Aquí viene qué es lo que tienen que hacer. Concertar una cita con el asesor para platicar sobre este protocolo de investigación que ya tienen. Y vienen estos tres formatos de inicio dependiendo del proyecto que hayan escogido. Los formatos vienen acá abajo. Ya vienen modificados.
Por ejemplo, aquí este primero es el formato de inicio para la mejora en alternancia. Aquí viene para investigación aplicada y para el emprendimiento. Viene la fecha, nombre de estudiante, la carrera, quién va a ser su asesor, ya que yo les asigne el asesor, el tipo de proyecto, cuáles son los entregables que deberían de tener para este semestre y los entregables de enero a mayo de acuerdo a su estructura de proyecto. Y también es importante, agenden de una vez las 6 sesiones de asesorías que tienen derecho durante su próximo semestre. Es obligatorio por lo menos 3 sesiones. Si ustedes no asisten a asesorías, por lo menos a 3 de ellas, no les vamos a aceptar el proyecto el documento escrito. ¿Por qué? Porque en la experiencia, todos los alumnos que no han tomado en cuenta estas asesorías son los que terminan reprobando, porque están incompletos. Entonces, si no tuviste el tiempo de agendar una cita con un asesor, seguramente fue un proyecto que hiciste en las últimas 2 o 3 semanas y estoy 100% seguro que no va a estar completo. ¿Okay? Entonces, por eso, mínimo sí les estoy pidiendo 3 asesorías obligatorias para que su proyecto sea aceptado. Al asesor se le pagan sus 6 horas. Si ustedes las quieren utilizar, bien, si no, el asesor sigue ganando ese dinero. Entonces, aprovechen los recursos que ya están disponibles para ustedes. Luego, la información del proyecto es si es una mejor alternancia, en dónde es la empresa, cuál es la empresa, quién es tu jefe inmediato, y la pregunta de la problemática identificada. ¿Cómo mejorar la rotación de inventarios con el software X? ¿Cómo agilizar las entregas con el cliente tal? ¿Cómo reducir los costos a través de una estrategia de compras estratégicas? No sé, la pregunta es importante y luego pongan su tesis, que es justamente lo que tienen que trabajar en estas semanas que les quedan de este año. Fecha de entrega del documento es el 29 de abril. Ahorita les voy a explicar las demás fechas. El presupuesto preliminar, eso es importante, ya que muchas veces en la implementación del proyecto necesitan solicitar los recursos a sus jefes. Si ustedes no tienen un estimado de cuánto se van a gastar en la implementación del proyecto, probablemente el jefe no lo tiene en el radar y si no les autoriza los recursos, al mitad del semestre se van a dar cuenta de que no lo van a poder implementar y no se van a poder titular porque el proyecto va a estar incompleto. Por eso es muy importante desde el inicio identificar los recursos que necesitan para que lo vayan gestionando con su jefe y les puedan proveer de esos recursos. Aquí viene la delimitación espacial, temporal y disciplinar que viene en el protocolo de investigación y también los objetivos de investigación que vienen en ese mismo protocolo. La investigación aplicada es similar. Lo único que cambia aquí es que no hay una empresa, sino hay un área disciplinar, marketing, logística, no sé, gestión de proyectos, recursos humanos. Recuerden que uno de los entregables de la investigación aplicada es una ponencia o la publicación de tus resultados. Entonces aquí voy a hacer una conferencia, voy a hacer un artículo científico, voy a hacer ¿qué? Igual la pregunta, su hipótesis y lo mismo acá abajo. En el caso de emprendimiento varía un poco. ¿Cómo se va a llamar tu emprendimiento? ¿Qué régimen fiscal estás escogiendo? ¿Persona física o alguna sociedad mercantil? ¿Y cuál es el problema identificado? La descripción de tu modelo y patrón de negocios, es decir, si es a través de una membresía, a través de pago por evento, a través de, no sé, de anzuelo o cualquier otro patrón de negocio que genere una propuesta de valor a lo que están realizando. La inversión requerida y los otros dos son iguales. Todos estos documentos deben de venir firmados. Esa primera sesión que tengan con su asesor, firman ustedes, firme el asesor y me lo tienen que mandar a mí para autorizar. ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene la visibilidad de que si este proyecto que están proponiendo es lo suficientemente complejo
para otorgarles un título o si se está quedando muy pequeño. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que una vez que tengan esta primera sesión, que esa debe ser una de las obligatorias, yo autorizo para que puedan empezar a trabajar ya definitivamente en el proyecto. No empiecen a trabajar si no tiene mi firma. Eso es muy importante. Si empiezan a trabajar en un proyecto más pequeño, se los voy a rebotar y van a tener que empezar desde el inicio. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ya tenemos en la parte del formato de inicio. Luego la WBS. La WBS es identificar los entregables del proyecto. Vienen en el mismo formato. Nos vamos aquí en la WBS. La única diferencia es el del emprendimiento, que básicamente el proyecto se convierte en un plan de negocio con estas características. Y la WBS de los otros dos proyectos consigue una estructura muy similar a un proyecto de investigación. Aquí, mucho ojo. La primera columna, el de protocolo de investigación, es lo que ya hicieron ahorita en noviembre, diciembre. Eso simplemente lo pongo aquí para que ustedes vayan dimensionando qué es lo que han hecho. Ahora, en la estructura de su documento viene aquí la portada, el índice acerca del autor, que es muy importante, y luego la introducción. Ahora, ¿qué es lo que se enumera? La problemática, el marco teórico, el diseño de la investigación, la solución y las conclusiones. Y viene un apartado para el proyecto de vida. Recuerden que esto se evalúa y que debemos de garantizar o justificar la empleabilidad a través de este proyecto. Y por último, las referencias, no bibliografía, referencias y los apéndices. Viene aquí ya enumerado, aquí tal cual, esta numeración es la que tienen que seguir y adecuar su trabajo a esta numeración. La de emprendimiento es el plan de negocios. Y otro documento que les pide aquí es la gestión de riesgos. Aquí viene la descripción de qué es. Pueden utilizar lecciones aprendidas de otros proyectos fin de semestre. Y aquí viene el ejemplo, viene aquí el formato, que es identificar los riesgos positivos y negativos, la probabilidad de que esto ocurra, el impacto negativo o positivo, háblese en cuestión de tiempos, de entregables o de costos. La multiplicación nos da estos números o estos resultados que vienen de acuerdo a esta matriz. Y todo debe de venir con un plan de contingencia. Los rojos y amarillos, un plan de contingencia mucho más detallado para saber cómo reaccionar al momento de que estos riesgos ocurran. Entonces, por eso es muy importante hacer esta etapa de la planeación. ¿Ok? Ya tenemos la gestión de riesgos, ahora sí nos vamos al cronograma de actividades. Básicamente el cronograma de actividades es lo que ya tienen acá. Ustedes pueden hacer pequeños ajustes a estas fechas. ¿Por qué es importante manejarlo? Porque si ustedes se van a esta vista que dice cronograma, viene todo su documento ya con las fechas en esta, digamos, diagrama de Gantt. Básicamente, esto lo podrían imprimir y tenerlo a la mano, pegado ahí en su lugar de trabajo, con todas las fechas importantes desde noviembre, que es donde empezamos ahorita. Ahí está. Aquí estamos en noviembre. Vámonos al 15. Aquí estamos, 15. Aquí estamos y aquí les va marcando en qué deberíamos estar trabajando. Entonces, ya el cronograma, no se preocupen porque ya aquí ya están, en esta plantilla ya están todas las fechas importantes de acuerdo a cómo deben de ir trabajando. Entonces, nos regresamos a esta vista de todas las fechas para regresar a la tabla. Y ya una vez que aquí viene, por ejemplo, estos entregables desde el 15 de noviembre al 30 del 15 al 30 de noviembre y el de los entregables del anteproyecto al 8 de diciembre. La planeación del proyecto la pueden hacer en la primera semana de diciembre. La asignación del asesor es en la primera semana de enero, perdón. Y entonces ahí viene toda la estructura de su documento.
la problemática, el marco teórico, el diseño de la investigación, la solución y las conclusiones. Si ustedes le dan clic nuevamente en este botón de abrir, viene la descripción de cada una. Esta es parte de la WS. Viene la descripción, que es la problemática, el enunciado problema, la justificación, el diagnóstico, que el diagnóstico tiene mucho que ver con cuáles son los indicadores actuales, porque esto me va a ayudar a entender si tu proyecto fue exitoso o no. Si ahorita me dices que se están gastando 100,000 pesos en un proceso y tú lo quieres reducir al 50%, este diagnóstico me tiene que mostrar esos 100,000 pesos que se están gastando para que la implementación de tu propuesta al final de abril me enseñes que efectivamente ya se está gastando solamente 50,000. Este diagnóstico es básicamente eso. Por eso aquí dice Quantitative Measures. Es más, lo voy a poner en negrita. Y también los objetivos de la investigación, que estos van muy alineados a los que ya plantearon en su protocolo de investigación. Esta es la explicación. Ustedes van a empezar a trabajar esto en el documento. Luego viene el marco teórico. ¿En qué consiste el marco teórico? Viene la definición de los conceptos. Por ejemplo, en mi tesis yo voy a diferenciar los productos sostenibles de los productos tradicionales, entendiendo los productos tradicionales, aquellos que consumimos de manera cotidiana, y los productos sostenibles son aquellos productos que tienen que ver con ciertos principios del comercio justo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tienen que definir cómo le vamos a llamar a cada uno de estos conceptos importantes de tu proyecto, o sí, palabras claves del proyecto. Tu hipótesis, ¿cómo consideras tú que se podría resolver esta asunción o esta suposición? ¿Qué teorías o modelos vas a utilizar? Ah, bueno, pues voy a utilizar el inventario ABC para resolver esta problemática de inventarios, o voy a utilizar una aplicación de test de personalidad para el reclutamiento de las empresas, o voy a utilizar el Customer Journey Map para mapear correctamente cuáles son los pasos que sigue un cliente a través de este servicio, etc. Entonces, aquí es explicar cuáles son esas teorías o modelos matemáticos, estadísticos o lo que sea, con los cuales pretendo resolver la problemática que identifique. Ahora hablamos del diseño de la investigación. Ya que tengo muy clara la problemática y que tengo una hipótesis de cómo resolverlo, me voy a el diseño de la investigación. Aquí tengo que definir si lo que yo voy a hacer es una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa o mixta, dependiendo de la complejidad del proyecto. Yo en mi caso estoy utilizando una mixta. Desde la parte cualitativa, necesito entender las motivaciones al momento de la decisión de compra de los consumidores, y eso lo voy a lograr a través de la investigación etnográfica, focus group y entrevistas a profundidad. Son herramientas cualitativas. Y por otro lado, necesito de manera cuantitativa dimensionar en qué momento del día y en qué día de la semana o del mes hay más compras a través de los comercios electrónicos. Entonces, tengo que vincular estos comportamientos sociales con un indicador cuantitativo como lo son las compras. ¿En qué día se disparan las compras y en qué días hay menos compras? Entonces, en mi caso es mixto, pero ustedes van a tener que identificar cuál es lo que más se adecua a su investigación. Aquí van a describir justamente cuáles son estas técnicas o herramientas. Vienen las entrevistas, encuestas, entrevistas, o la observación directa y algunos análisis de documentos, investigación etnográfica, cualquier instrumento que se les ocurra, ¿no? Luego, debe haber un periodo donde van a desarrollar la ejecución. O sea, ok, de la semana del 15 al 20 de marzo voy a ejecutar las entrevistas y del 20 al 30 voy a ejecutar los focus group, ¿no? Entonces, es empezar a ejecutar estas herramientas.
Aquí, por ejemplo, como ya es un proyecto de titulación, ya no se vale que solamente me pongan, hice 50 encuestas o hice una entrevista a profundidad. No, tiene que ser de acuerdo a la población total del segmento que estás estudiando. Para eso se utilizamos los cálculos de muestreo estadísticamente y dependiendo del tipo de muestreo que necesitamos. Un muestreo simple, un muestreo estratificado o cualquier otro. Y eso es muy importante para la validez de tu investigación. Si tú solamente me traes 10 encuestas, seguramente el asesor te lo va a rebotar. ¿Ok? Entonces es muy importante que calculemos dependiendo del tamaño de la investigación. Y por último, ya una vez que realizamos la investigación, vamos a analizar estos resultados y vamos a establecer los KPIs. Ok, ya identifiqué hasta dónde puedo llegar. Puedo reducir un 25% o aumentar un 25% de las utilidades al final del proyecto en el mes de abril. Pero esto lo vamos a entender hasta que sepamos el tamaño de la problemática, de acuerdo a lo que estamos investigando. Ahora, pasámonos a la solución. La solución tiene varios entregables. Primero es que describas cuál es la solución. Y aquí esto es muy importante porque uno de los criterios más importantes de la rúbrica es la innovación. Si tu resolución no es innovadora, probablemente te va a bajar puntos. No probablemente, te va a bajar puntos. También otra cosa que evalúa la rúbrica es que no solamente pongas una solución, tienen que ser varias y tú tienes que analizar cuál de esas alternativas es la mejor. O sea, no puedes venir a decirme solamente, voy a implementar un manual de procedimientos. O sea, ¿qué otras alternativas existían además del manual de procedimientos? Un manual de procedimientos no es tan innovador. Y entonces dime qué otras alternativas existían y por qué decidiste que el manual de procedimientos era lo mejor, ¿no? Eso les pega muchísimo, siempre les baja eso, porque siempre tienden a poner solamente una alternativa, no lo hagan, busquen más alternativas, tomen decisión a través de un método cuantitativo del por qué en cuestión de inversión, en cuestión de retorno de inversión o este, alguna matriz de decisiones, lo que sea, pero es importante que la pongan. También es importante que esta solución incluya un impacto social o ambiental. Recuerden que todos los proyectos tienen que ir alineados a la sostenibilidad, que puede ser ya sea el impacto ambiental o a través de un impacto social. Mejor calidad de clima laboral, a lo mejor incorporación de grupos vulnerables en mi modelo de emprendimiento, educación gratuita para los empleados, para que se mantengan capacitados y sean más productivos. ¿Qué tipo de impacto social o ambiental estoy generando con esa solución? La relevancia, la innovación, los KPIs, porque necesitamos cuantificar que efectivamente tu propuesta está funcionando, posibles conflictos y aquí incluso hasta impactos de huella de carbono. También podría ser importante que lo mencionaran. Luego desarrollan un prototipo. Estos son ejemplos de prototipos, el modelo de negocios, el producto mínimo viable, las impresiones 3D, las simulaciones de escenarios, cualquiera de estas que quieran utilizar para que prueben a pequeña escala el cómo se imaginan y ya una vez que lo puedan testear, lo puedan replicar. Aquí sí aplica, por ejemplo, las aplicación de encuestas pilotos. Ok, ya desarrollé mi cuestionario de encuesta, la aplico a unas 10, 15 personas para validar que las preguntas me van a arrojar las respuestas que estoy buscando o que me van a servir. Y entonces hago las adecuaciones y la vuelvo a aplicar al número total del muestreo que calculé estadísticamente, por ejemplo, ¿no? Por eso quiero desarrollar un nuevo proceso, lo puedo mapear con un Customer Journey Map o con un Service Blueprint. Una vez que ya lo mapeé en papel, ya puedo calcular costos, tiempos y demás, y luego lo puedo ejecutar. La parte del testeo también es importante. Aquí habla no solamente del prototipo, sino lo que nos va a llevar a la solución, a la implementación, perdón. Vienen algunas recomendaciones, porque aquí es donde yo les digo,
Si no lo hacen con tiempo, esa es la etapa más tardada, la construcción del producto, primero el diseño de la solución, la creación del prototipo, el testeo y luego la implementación. Fácil, fácil son 6 semanas. Si ustedes empiezan a trabajar en abril, no les va a dar tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí es la versión final del prototipo, el desarrollar el plan de implementación. Ok, voy a empezar con un primer grupo de 3 personas, la capacitación se lleva tanto tiempo, el cronograma, cómo van a conseguir los recursos, cómo van a comunicar a las personas involucradas de esta nueva solución, planes de contingencia, que ya hablamos hace rato, cómo van a capacitar a los usuarios que están involucrados con este proceso o con el producto y desarrollar un plan de monitoreo y evaluación. Aquí es donde luego se les va el tiempo porque se dan cuenta que al momento de implementarlo tienen que hacer ajustes a el producto, al servicio o al manual. Si ustedes están viendo que en el primer grupo no se dieron los resultados que esperaban, tienen que hacer adecuaciones y volver a implementar el, el, el plan o la solución de acuerdo a los indicadores a los que quieren llegar. Y por último, analizar los KPIs que se alcanzaron o cuáles no se alcanzaron y por qué. Entonces, eso es muy importante. Ahora, nos vamos a las conclusiones. Las conclusiones eh, no es nada más, estuvo muy padre el proyecto, sí, alcancé los objetivos y No. El desglose de las conclusiones aquí les dice más o menos qué es lo que tienen que hacer. Vienen los ejemplos, resumir los hallazgos que tuvieron, discutir las implicaciones de estos hallazgos, o sea, esto va a ayudar a la empresa a generar más utilidades o va a mejorar la calidad de salud mental de los empleados. Igual, si existe algún tipo de limitación de tus resultados, ok, esto solo aplica si las condiciones se cumplen de tal manera, de lo contrario no veremos estos resultados previstos, ¿no? Y también recomendaciones y finales conclusiones del por qué debería seguirse implementando este proyecto. Entonces, sí son varias cosas que deben de seguir. No es nada más un párrafo, lleva tiempo desarrollar la conclusión. Luego viene el tema de proyecto de vida. Aquí también les puse un ejemplo porque es importante. Una es identificar los valores personales y sus metas, la proyección de profesional, cuáles son las habilidades que necesitan desarrollar y también la competitividad en cuanto a la empleabilidad. Viene aquí también resaltado en citas un ejemplo. Este ejemplo que les puse es, si yo volviera a estudiar negocios internacionales, me gustaría enfocarme a la inteligencia artificial aplicada a la logística, por ejemplo. Y les puse más o menos cómo desarrollaría cada uno de estos temas. Pueden poner estos subtítulos si quieren, si lo quieren desglosar de manera continua, no hay problema, pero sí se los quise identificar qué es lo que necesito ver en ese proyecto de vida porque es lo que van a defender y este criterio también tiene un valor en la calificación. Si ustedes no saben argumentar adecuadamente por qué el proyecto que realizaron va alineado a su proyecto de vida, les va a bajar bastantes puntos. La gente que dice, es que este proyecto lo hice porque va alineado a mi proyecto de vida, y cuando les pregunto por qué y no lo saben decir, les ponemos muy baja calificación en ese criterio. Entonces, que no les vaya a suceder, por eso es muy importante que no necesariamente este proyecto tiene que ir alineado a la carrera, sino a su proyecto de vida. Ya que terminaron todo el proyecto, ahora sí se escribe la introducción. La introducción nunca se escribe al principio. ¿Por qué? Porque es cuando ya entendemos qué es lo que va a abordar el documento en total. Ya entendemos cuáles fueron los resultados, cuál fue el enfoque que le dimos, y entonces ya podemos hablar. Si ustedes empiezan a escribir la introducción al principio, conforme va avanzando el proyecto, van a ir cambiando cosas. Por lo tanto, van a volver a tener que cambiar en la introducción. No lo hagan al principio, ¿ok? Viene también qué es lo que debe de venir o recomendaciones de cómo hacer la introducción para que lo vayan visualizando. Y ya finalmente
puedan hacer las revisiones de todo el documento. Aquí también les puse las 6 revisiones con su asesor, les programé algunas fechas tentativas, ustedes obviamente las pueden adaptar. Las citas en texto, esto es muy importante, no se trata solamente de redactar por redactar. En mucho del marco teórico, en mucho de la problemática, van a tener que citar de dónde están sacando esos datos duros. Entonces, hay algunas citas que van a tener que venir en textos. Aquí viene esta recomendación de citas en texto, cómo se debe de hacer. Y estas tienen que coincidir con las páginas que están revisando de esos libros o de las revistas. Deben de coincidir con las bibliografías. En las referencias al final. Si no vienen todas las citas que están utilizando, les van a empezar a bajar puntos en la redacción. Y si nunca citan nada en texto, también significa que probablemente te estás inventando las referencias. El segmento se llama referencias, no bibliografía, se llama referencias. De aquí vienen recomendaciones. Y también les puse aquí un link donde pueden revisar todas las regulaciones de APA 7. La verdad es de los sitios web que considero más fáciles de entender. Viene muy bien desglosados, incluso si quieren citar Instagram, Instagram, Facebook, lo que sea, ahí te dice cómo hacerlo. Está bastante sencillo de entender. Realmente si se atoran con algo, esta es la página que pueden consultar o la página oficial. Normas de estilo y el formato. Pueden utilizar cualquiera de estos 3 tipos de letra. Helvética, la Universal o la Times New Roman. El tamaño de la letra es 12, interlineado 1.5. Los títulos se escriben con mayúsculas. Y todas las regulaciones que se requieren para este documento. También se ponen tablas, las tablas son muy importantes, cómo se deben de poner. Y aquí viene la plantilla del documento, les hice una plantilla en Google Docs para que de aquí se puedan basar, ¿no? El título, el autor, el nombre del asesor, esto es muy importante también, el grado, el nombre tiene que ir en español, la fecha, el índice, ya estos ya vienen vinculados para que se vaya actualizando, le dan clic y le dan, bueno, aquí no me deja editar, pero si le dan clic, aquí les va a aparecer una opción que dice actualizar y se van a actualizar las páginas. Ya viene, por ejemplo, acerca del autor, qué es lo que debe de venir. Viene la misma estructura que viene en la WBS, el 1 tal cual, ya está aquí todo marcado, simplemente para que ustedes vayan rellenando con su información, ¿ok? Proyecto de vida hasta las referencias. Y los apéndices también. ¿Qué más? Ese viene aquí en normas de estilo y formato. Fecha de entrega de tesis, el 29 de abril, es simplemente la fecha. La defensa es en la semana del 13 al 17. Oye, Adrián, ¿por qué si entregamos el proyecto el 29, por qué se defiende acá? Porque en la siguiente semana los asesores tienen que evaluar el documento, más o menos dependiendo de la carga de trabajos que tenga cada asesor. Me tienen que mandar la calificación de pasa o no pasa. Y una vez que pase, yo tengo que buscar sinodales para los proyectos que sí pasaron y confirmar fechas. Entonces, por eso yo necesito por lo menos estas 2 semanitas para trabajar en eso. Ya si pasamos y todos felices y contentos, la graduación está tentativamente en la semana del 9 al 13 de septiembre para que también lo tengan por ahí. Aquellos que a lo mejor van a salir de la ciudad o están pensando irse del país a trabajar o a estudiar a otro lado, también lo tengan ahí pendiente. En estas fechas ya viene el cómo yo considero deberían de trabajar en cada etapa. Por ejemplo, aquí tenemos la problemática,
Esto viene ya desde el protocolo de investigación. Una vez que lo revisen, este protocolo de investigación con su asesor, lo pueden pasar tal cual. O sea, realmente estaríamos avanzando en esta problemática desde ahorita. El marco teórico es lo primero que tienen que empezar a trabajar del 8 al 26 de enero. Fíjense bien en las semanas. Luego, en el diseño de investigación, más o menos les estoy dando un mes también. Y en la solución son alrededor de 6 semanas de implementación. Por eso les digo, si ustedes empiezan a trabajar en febrero, ya van tarde un mes. Entonces, por favor, ahí mucho ojo con este periodo que es de 6 semanas. Las conclusiones igual las pueden empezar a trabajar ya una vez que tengan los últimos resultados. Va a depender del proyecto de cada quien. Eh, no sé, el 15, el proyecto de vida, que es algo más personal, lo pueden empezar al principio, lo pueden empezar al final, del 15 al 26. La introducción, como les digo, al final, del 22 al 26 de abril. Aquí hay fechas tentativas de la revisión. Es más, esto hasta tendría que ser en la primera semana de enero. ¿Cuándo debemos empezar a revisar nuestras referencias? Normas de estilo. Aquí que el documento ya cumpla con todos. Recuerden que el texto no va justificado, sino va alineado a la derecha. Las fechas de entregas y demás. Ahora, aquí se me olvidó comentarles en las referencias. Esos tips adicionales, si ustedes le dan clic a esta página, nos lleva a la bitácora que les comentaba. Todas las fuentes que ustedes revisen, por favor, váyanlas anotando en un solo lugar. No descarguen unas en su computadora, otras en el correo, que si en el celular le tomaron captura de pantalla. Acostúmbrense a guardar todo en un solo lugar. Aquí la idea de este pequeño formatito es que ustedes pueden agregar el link de donde lo están sacando o donde están consultando. Muchas de estas informaciones probablemente simplemente les den un panorama, un norte de lo que pueden escribir. Pueden escribir aquí un pequeño resumen de lo que trata y el por qué están guardando esta fuente. Y también incluso pueden poner aquí en qué párrafo de su documento lo van a citar. Recuerden que necesitamos en las citas en texto que pongan las páginas de donde están sacando esa información para que el asesor cuando vea pueda irse a la referencia y confirmar que efectivamente esos datos vienen de esa página. Viene acá otro ejemplo de un video. Por ejemplo, a veces nos sirven los videos para ver algo y el por qué es importante. Y la entrevista, y también diferenciar si son fuentes primarias o secundarias, ¿no? Entonces, esto les puede ayudar a que en esta página le dan un nuevo ítem y pueden crear el cómo se llama esa fuente y agregar toda la información que se requiera, si fue un libro impreso, si le tomaron foto, le sacaron copia, fue un libro que tienen en versión digital, es el cuestionario para su encuesta o para su entrevista. Aquí pueden ir guardando toda esa información porque recuerde que por lo menos necesitamos 13 referencias de fuentes primarias. Por eso es muy importante, los que ya leyeron libro, ya de aquí pueden anotarlas de una vez. Los que no han hecho esto, no han hecho ninguna entrevista, es importante que empiecen a trabajar ya, porque si no tienen las 30 referencias, les van a bajar puntos en su documento. Y si el documento no pasa por lo menos con un 80%, no pasan a defensa. Entonces, mientras más puntos logren ganar en estas cuestiones de formato, mucho mejor. Bueno, este es, digamos, ya el total del documento. Que se los voy a compartir para que lo empiecen a revisar, trabajar y cualquier cosa me pueden agendar alguna tutoría personalizada o en equipo como lo han hecho algunos para que puedan ir avanzando ya de una vez en este tema. Les deseo mucho éxito, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Simplemente es cuestión de seguir estas fechas, de organizarse perfectamente, no dejarlo a lo último. Yo sé que luego muchos de ustedes se clavan mucho con su trabajo porque también es muy importante, pero también aprendan a organizarse y destinarle semanalmente unas
8 o 10 horas a trabajar en su proyecto de titulación. ¿Ok? Entonces, estamos en contacto. Espero esta guía les pueda servir y que puedan trabajar de una manera muy organizada y muy profesional.